profesor todo sencillo y voy a hablar de los factores que influyen en el ensanchamiento de las bandas y de la ecuación de Van Dimmer. Los factores que influyen en el ensanchamiento de las bandas son la difusión, que puede ser turbulenta o longitudinal. Ahora explicaré en qué consiste esto. Y la resistencia a la transferencia de masas. La difusión turbulenta es cuando la fase móvil tiene que atravesar distintos caminos, cuando hay turbulencias. La difusión longitudinal consiste en que la fase móvil, aparte de seguir bajando al dejar la fase estacionaria, puede optar el camino de volver hacia atrás desde la fase estacionaria. Otro factor que influye en el ensanchamiento de las bandas es la resistencia a la transferencia de masas. La resistencia a la transferencia de masas consiste en que no se llega a alcanzar un equilibrio total entre la fase móvil y la fase estacionaria, que la fase estacionaria no se llena, por así decirlo, del todo. Entonces hay una ecuación, que es la ecuación de Van Dimmer, que expresa estos tres fenómenos: la difusión longitudinal, la resistencia a la transferencia de masas y la difusión turbulenta, en una ecuación relacionándolo con la altura del plato teórico. Bien. Aquí vemos que la ecuación dice esto. Lo que está en negro es otra cosa más que influye, pero que no es la ecuación de Van Dimmer. Vamos a comentar primero lo que está en colores. La altura del plato teórico es igual a A, que es la difusión turbulenta, más B, que es la difusión longitudinal entre el flujo, más C, que es la resistencia de transferencia de masas por el flujo. Ya hemos definido lo que eran las tres cosas que estaban en tricolor: la A, la B y la C. Si vemos esta ecuación, la dibujamos, se corresponde con esto. La difusión turbulenta es esto de aquí. Es una constante. La difusión longitudinal se representa de esta manera. Vemos que cuando el flujo se hace mayor, disminuye la difusión longitudinal. Es una de las ventajas de aumentar el flujo. Siempre aumentando el flujo, aumentará la presión mucho, pero va a minimizarse el ensanchamiento de las bandas. Y luego está la resistencia a la transferencia de masas. La resistencia a la transferencia de masas, eso sí aumenta con el flujo, es C por V, y la representación es esta de aquí. Bien. Aquí hemos visto la representación en las ordenadas la altura del plato teórico y en las abscisas el flujo. Vemos que el plato teórico es mínimo en este punto de aquí y que luego vuelve a ir creciendo a partir de este punto, por aumentar el flujo. Pero aumentando el flujo hasta cierto nivel, vemos que es positivo, porque el plato teórico interesa que sea lo más bajo posible, para tener muchos platos teóricos en una columna de una longitud distinta, de una determinada longitud. H quiere decir altura del plato teórico, L longitud de la columna y N número de platos teóricos. Bien.
a esta ecuación, para calcular el plato teórico, la altura del plato teórico, le influye el tamaño, el diámetro de la partícula. Entonces la ecuación quedaría así como vemos aquí. Altura del plato teórico es igual a A por diámetro de la partícula más B entre el flujo más C por V, sabemos lo que es A, B y V, C por V por el diámetro de la partícula al cuadrado. Vemos la importancia que tiene el diámetro de la partícula, porque solo con ver esto de aquí, que cuando el diámetro de la partícula es muy grande, se eleva al cuadrado, lo que interesa es que el diámetro de la partícula sea pequeño. Entonces, vemos la cuestión del tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula, vemos que lo que interesa, el tamaño de la partícula va a disminuir el número de platos teóricos van a ser mayores. Con el tamaño de la partícula es más pequeño, el número de platos teóricos va a ser menor. Y la altura del plato teórico va a ser menor. Y el número de platos teóricos va a ser mayor. Esto tiene un inconveniente, que va a aumentar el flujo. Va a aumentar el flujo al disminuir el tamaño de la partícula y que el número de platos teóricos sea mayor. Entonces aumentará mucho la presión. Entonces se ha diseñado un diseño que es el diseño pelicular. El diseño pelicular es una partícula que en el centro es sólida y por fuera está rellena de poros. Esto hace que aguante más presión. Aquí vemos esquematizado una partícula pequeña y una partícula grande. La partícula pequeña, el flujo recorre menos caminos y en la partícula grande recorre más caminos. De esto se desprende, evidentemente, que la transferencia de masas va a aumentar con el flujo y va a aumentar la difusión turbulenta. La difusión longitudinal va a disminuir. Claro, es lógicamente aquí esto, la superficie es más pequeña para esta partícula, aunque sea más grande, que para muchas partículas pequeñas juntas. Tienen muchas partículas pequeñas juntas, tendrá más superficie. Entonces, pues esto, para una partícula pequeña aumenta la transferencia de masas, por la razón que he dicho, pero disminuye la difusión longitudinal y la difusión turbulenta se queda como está. Entonces, ¿a qué se debe que el flujo aumenta cuando disminuye el número de partículas? Pues lo repito, más o menos lo explico. A que se reducen las trayectorias y a que son más uniformes. Lo vemos aquí. El flujo disminuye porque se reducen las trayectorias y son más uniformes. También a la resistencia a la transferencia de masas, que es lo que he explicado anteriormente. Si este vídeo os ha gustado, podéis darle a me gusta, compartir o seguirme en más vídeos que tengo de esta y de otras materias. Además, podéis regularizar la velocidad del vídeo en la parte de arriba a la derecha de YouTube. Y si este vídeo no os ha quedado claro algún concepto o queréis memorizarlo, podéis repetir el vídeo cuantas veces queráis, lo que yo os lo recomiendo.